El secreto de la paz de Dios es un tema pues dado para los cristianos. Este pasaje habla a los creyentes cristianos, no a los incrédulos. El incrédulo no tiene paz con Dios. Ellos rechazan, cuestionan, niegan, maldicen, se oponen al Evangelio de Jesucristo. Dios no siente paz entre él y un incrédulo. No importa cuán leve sea el cuestionamiento y el rechazo del incrédulo, sigue siendo un cuestionamiento y un rechazo y no paz. Pero cuando un incrédulo entrega su vida y acepta a Dios, la paz tiene lugar entre él y Dios, y la paz rige dentro y entre la persona y Dios. De hecho, Dios hace que su paz inunde el corazón, la vida del nuevo creyente. La cuestión es que una vez que tenemos la paz de Dios inundando nuestra vida, ¿cómo mantenemos esa paz? ¿Cómo mantenemos la paz de Dios gobernando en nosotros, dentro de nuestra alma? ¿O cómo nos mantenemos conscientes de que la misma presencia de Dios esté dentro de nosotros? Conscientes de que Dios, el Dios de la paz, vive dentro de nuestro ser. Este es un tratamiento de este pasaje. Los pasos hacia la paz provienen de estar firmes. Los cristianos han de mantenerse firmes en el Señor Jesucristo. Solo Jesucristo puede a una persona resistir las sedaciones de la tentación, de la debilidad, de la cobardía. La palabra que usa Pablo para mantenerse firmes es la que usaría un soldado que tuviera que resistir el fragor de la batalla cuando el enemigo se lanzara sobre él. Sabemos muy bien que hay algunas personas cuya compañía es fácil. Lo que no se debe, hay en otras en cuya compañía es fácil resistir al mal. Algunas veces, cuando miramos atrás, recordamos algún momento en que nos desviamos o caímos en tentación, perdimos nuestra dignidad, decimos anhelantes, pues pensando en alguien a quien amamos. Si ella o él estando allí, aquello no me habría sucedido, decimos nosotros. Nuestra única seguridad frente a la tentación está en el Señor, en resistir su presencia a nuestro alrededor. Y a nosotros, la iglesia y el cristiano solo pueden mantenerse firmes cuando están en Cristo. El primer paso hacia la paz es estar firmes. Este es el versículo, es un versículo de transición entre lo que se ha dicho y lo que está por decirse. Primero, hay enemigos de la cruz de Cristo. Segundo, la ciudadanía del creyente está en el cielo. Y tercero, que el Señor regresará y nos llevará de este mundo al cielo, transformando nuestros cuerpos. Por lo tanto, hay que estar firmes en el Señor. Sin embargo, advierta cómo encaja el versículo en lo que sigue. El versículo 9 es la conclusión de esta sección. Filipenses 4:9, lo que aprendiste de mí recibiste y oíste y vistes, en mí esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Si una persona quiere a Dios de paz, debe hacer las cosas que Pablo enseñó e hizo. Y una de las principales cosas que él enseñó
fue estar firmes en el Señor. La palabra estar firmes significa simplemente estar de pie, resistir, perseverar. La imagen de un soldado estando firme en contra del ataque del enemigo, se rehúsa a ceder terreno, sin importar la presión y la fuerza del ataque. No se acobarda, no es inestable, ni nunca es vencido. El creyente cristiano debe estar firme, sin importar cuán grande sea la prueba, sin importar la presión y la tentación, sin importar la influencia y la seducción de los demás, pero como hace un creyente para estar firme, cuando la tentación a entregarse es atractiva y la prueba tan terrible, ¿dónde puede un creyente encontrar el creyente la fortaleza para estar firmes? Bueno, pues hay dos lugares. Uno, está la fuerza de la fortaleza del creyente en el Señor mismo. Mire las palabras, estar firmes en el Señor. Hay un único lugar donde el creyente puede estar firme y es en el Señor. El creyente debe vivir, moverse, tener su ser en el Señor. Es decir, debe orar, hablar, tener comunión con el Señor durante todo el día, mantener sus pensamientos en el Señor, la gloriosa salvación, la esperanza, la misión que Él les ha dado a los que creen en Él, y servir, ministrar en el Señor, dando testimonio de Él, satisfaciendo las necesidades que sufren, necesitan ayuda. Cuando un creyente está andando en el Señor durante todo el día, pues su mente y sus pensamientos están en el Señor y por ende, cuando vienen las tentaciones y las pruebas, es consciente de la presencia y fortaleza del Señor. Estando y teniendo comunión y hablando con el Señor, estando firmes, andando en el Señor durante todo el día. Por lo tanto, es mucho más capaz de estar firme en contra de la tentación, de las pruebas. Esto es exactamente lo que quiere decir estar en el Señor. Los creyentes deben andar en oración, alabanza, todo el día. Esto es lo que hace que la paz del Señor more en sus vidas. La paz de Dios que conquista todas las pruebas y tentaciones. Veamos un versículo que está en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, conocimiento de gracia. Los creyentes deben andar con sus mentes en el Señor y las cosas que son puras, honorables. Esto es lo que le da una sensación que el Dios de la paz que le da al creyente el poder de conquistar todas las pruebas y tentaciones. Veamos otra escritura en Filipenses 4, 8 y 9, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen hombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. La Biblia nos enseña en todo lugar que lo que podemos controlar nuestros pensamientos. De nada vale adoptar una actitud derrotista diciendo que sencillamente no podemos hacer nada cuando nuestras mentes se llenan de pensamientos que no queremos. La realidad es que no podemos hacer algo. El secreto reside en pensar positivamente. Es ahora el principio bien conocido, el poder repelente de un nuevo afecto. Una persona no puede tener a la vez malos pensamientos y pensamientos acerca de Jesús.
Así sobreviene un mal pensamiento, debería inmediatamente librarse de él, meditando en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Los más ilustrados psicólogos, psiquiatras de nuestro tiempo han llegado a un acuerdo acerca de esta cuestión. Con el apóstol Pablo destacan los peligros del pensamiento negativo. Las escrituras exhortan a los creyentes a estar firmes en varias cosas. Una, pues los creyentes deben estar firmes en la fe. Primera de Corintios 16:13 nos dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Los creyentes deben estar firmes en la libertad de Cristo. Gálatas 5:1 también nos declara lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a estar presos en el yugo de servidumbre. 3. Los creyentes deben estar firmes en un espíritu, luchando juntos por la fe del Evangelio. Veamos esta escritura de Filipenses 1:27. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Los creyentes deben estar firmes en el Señor. Este es el secreto de la paz. Veamos Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. La paz proviene del acuerdo y la unidad. No existe paz si la gente pelea, hace alborotos, desiente, tiene altercadas, riña, se queja, ataca, tiene disputas, critica. Pablo lo sabía. Un hecho es fácilmente observable por todos, pero demasiadas veces ignorando por algunos. Pablo también sabía algo más que el Señor mismo sabía. Había algunos dentro de la iglesia en Filipenses que eran críticos, se peleaban, se quejaban, discutían, y el Señor les había encargado a Pablo que ordenara a los creyentes estar firmes en un espíritu, en defender el Evangelio. Filipenses 1:26, solamente converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, amarse unos a los otros y estar de acuerdo con la misma mentalidad. Filipenses 1:2. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que estáis sintiendo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Estimar a los demás que a uno mismo. Nos dice Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. 4. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los demás. Nos declara este versículo. El pedido es para que todos los que pelean acuerden en el Señor. La fuente de la perturbación
es la iglesia. Si se debía, pues se debía a dos damas importantes de la iglesia, Evodia y Sintique. ¿Quiénes eran que ocasionó el problema entre ellas? No se sabe. Solo se sabe una cosa, que pues que ellas eran peleadoras, dos mujeres que no estaban de acuerdo, que reñían, discutían, criticaban, desentían, murmuraban, se quejaban. Mire lo que hizo Pablo. Pidió que las dos damas colocaran sus mentes juntas en el Señor. Si una persona vive, se mueve y tiene su ser en el Señor, entonces está andando y sirviendo al Señor. Está ocupada con el Señor y su misión. Su misión, no hay tiempo para peleas y divisiones. De hecho, lo opuesto es lo cierto. Tiene tiempo solo para unir las manos con otros que están viviendo y moviéndose en el Señor, todos buscando cumplir con la misión del Señor en la tierra. Una persona que camina en el Señor y en su misión está totalmente ocupada para mantener viva la presencia del Señor en su corazón y en su vida. Sus pensamientos están en el Señor y su misión no en las diferencias con otros creyentes, en las peleas y divisiones. La necesidad es de tener un verdadero amigo, un amigo íntimo que intervenga, ayude a cualquiera que está peleando. Algunos piensan que la palabra amigo íntimo es un nombre adecuado dado a algunos cristianos cuando son bautizados. Era de práctica común que los creyentes se les diera nombres nuevos en su bautismo, a fin de simbolizar su nacimiento espiritual. ¿Quién era este amigo íntimo? No se sabe, pero debe haber sido un hombre profundamente respetado por la gente de la iglesia. Su nombre se refiere en inglés al collar que se le colocaba alrededor del cuello de los bueyes para arar. El collar sostenía el arado y a los dos bueyes juntos para que pudieran empujar a la vez hacer más rápido el trabajo. Por lo tanto, compañero fiel significa una persona que empuja y trabaja cooperativamente con otros. El mismo hecho de que Pablo le pidiera que interviniera en la pelea entre las dos damas demuestra que le tenía en gran estima. Pablo consideró que él se ocupaba de las dos damas y lo escucharían, que él podría resolver el problema y llegar a una reconciliación. La mayoría de las iglesias tienen uno o más compañeros fieles. Uno, personas que se preocupan profundamente por los demás. Dos, que siempre están ayudando y ministrando a los demás. Tres, a quien Dios ha dotado, designado como asistentes del ministerio del rebaño, que son sumamente respetadas y estimadas por la mayor parte de la congregación. Amigo íntimo es la persona que debe intervenir cuando comienzan a surgir peleas y divisiones en cabezas envenenadas. El amigo íntimo es la persona especialmente dotada por Dios para traer reconciliación, paz a la iglesia. No se da un mensaje al amigo íntimo, debe ayudar, no es una acción. Dios lo ha llamado y lo ha dotado con una naturaleza de amor y cuidado que fue especialmente adecuada para este tipo de ministerio. Por lo tanto, tenía que usar este don para intervenir y actuar lo mejor posible para traer paz, para traer reconciliación, paz abierta. También hay otros dos motivos por los cuales debe ayudar.
Las peleadoras eran ambas trabajadoras en el Evangelio. Habían ayudado a Pablo y a Clemente y a otros de la iglesia. Debían servir al Evangelio, no pelear y dividir. Por lo tanto, debían ejercer todo el esfuerzo posible para tratar de salvarlas. En segundo lugar, sus nombres estaban en el libro de la vida, eran verdaderas creyentes. Por lo tanto, debían colocarse todo esfuerzo posible para restaurarlas. La paz proviene de regocijarse en forma continua y repetida. Según el versículo 4, una persona debe regocijarse siempre. Esto es en forma continua y luego debe volver a regocijarse, es decir, en forma repetida. Recuerde lo que Pablo está en prisión y la iglesia estaba teniendo problemas con algunas falsas enseñanzas. Sin embargo, Pablo les dice a los creyentes que deben andar regocijándose en el Señor. De hecho, debe regocijarse en el Señor siempre, sin importar las circunstancias. Los creyentes deben ser gentiles, agradables al tratar con los incrédulos. Mire la frase, todos los hombres, la exhortación no solo trata con los creyentes de la iglesia, sino con los incrédulos. La cuestión está bien encarada. Debemos ser gentiles, agradables al tratar con los creyentes. Lo último que debemos hacer es criticar, condenar, censurar, negar e ignorar a los creyentes. Conclusión de este mensaje. El cristiano lo ve. Pablo es el hombre que sabe que para él hay algo más allá de la justicia. Cuando la mujer tomada en adulterio fue llevada ante él, Jesús pudo haber aplicado la letra de la ley y ella, de acuerdo a la misma, hubiera sido apedreada. Pero él fue más allá de la justicia. En cuanto hasta dónde llega la justicia, no hay ninguno de nosotros que merezca otra cosa que la condena de Dios. Pero Dios va más allá de la justicia. Pablo dice que es la señal de un cristiano en sus relaciones personales con sus congéneres. Debes saber cuándo y cuándo no insistir en la justicia. Que Él siempre recuerda que hay algo más allá de la justicia que hace a un hombre parecerse a Dios. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les colme de bendiciones. Amén.